quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Tuve la oportunidad de ministrarla en una congregación que me invitaron y me pidieron que hablara de este tema. He tenido la bendición de ver muchos pastores que están hablando precisamente del mismo tema, y aunque no sean dominicanos, porque en estos días pues estuvo muy de moda el término, pero lo he visto en muchos lugares. El Espíritu Santo está motivando el corazón de los ángeles de su iglesia, los mensajeros de su iglesia, como dice Apocalipsis. ¿Para qué? Para que podamos estar en esa sintonía de lo que el Señor desea manifestar al corazón de su iglesia. Y este tema es un sentir, es una motivación, es una exhortación directa del corazón de Dios para el nuestro. Incluso, ahora en este fin de semana se está celebrando una conferencia en la ciudad de Santiago que lleva el título de este tema que voy a compartirles. Quiero que hablemos de reforma, pero que lo podamos ver desde la perspectiva de Dios para nuestros corazones en este tiempo, en este momento clave que nos encontramos. No vamos a darle un matiz político, no vamos a darle un matiz particular más que el que Dios desea manifestarnos. Siempre que nosotros escuchamos hablar de este término y trazamos la necesidad de una reforma, estamos manifestando la necesidad de una mejora. Una reforma es una mejora, es un cambio positivo, es un deseo de avance, es una manifestación de esa necesidad que hay en nosotros de desarrollo, de progreso, de crecimiento espiritual, de crecimiento familiar, de crecimiento profesional, y que el Señor lo quiere atender. El Señor tiene la respuesta que nuestra vida necesita. Y de cara a un año nuevo, a una nueva etapa que Dios nos concede, que Dios nos presenta, no podemos nosotros conformarnos con lo que hemos logrado. Por más bueno que haya sido este año, por más victorias que hayas tenido, por más estabilidad que tú estés disfrutando en tu ambiente familiar, en la atmósfera de tu hogar, no puedes conformarte. El Señor quiere que estemos atentos a lo que Él está hablando para que esa prosperidad, esa estabilidad, esas oportunidades que hemos recibido permanezcan y la podamos nosotros aprovechar y compartir. En este año nuevo, en este tiempo de reforma, necesitamos nosotros no podemos nosotros dejar de soñar, no podemos nosotros dividirnos. En este tiempo de reforma no podemos detenernos, no podemos mirar atrás, no podemos distraernos. Más bien necesitamos un enfoque espiritual que nos permita establecer lo que tenemos en el corazón a nivel familiar, a nivel personal, a nivel profesional, así como a nivel ministerial. Esos deseos de nuestra alma, esas inquietudes espirituales que el Señor está motivando, esas necesidades que Él está atendiendo, que Él las recibió, que Él las conoce, Él escuchó tu clamor. Pero en este tiempo, el Espíritu Santo desea lograr en nosotros un cambio, una mejora, una reforma para que todo esto se establezca. Y quiero darte 5 pasos de cómo esto se puede establecer. 5 pasos sencillos, verificables, para que nosotros podamos medirlo. Recuerda que lo que tú y yo no medimos, no lo podemos mejorar. Lo que tú y yo no estamos contabilizando, estableciendo, verificando continuamente, no lo podemos mejorar. Está mal que yo le diga, Señor, bendíceme. La oración no se puede quedar ahí. Bendíceme ¿con qué? Para que a través de ese qué, tú conozcas el cómo de Dios. Y a través de tu relación con Él, Él te revele ese cuándo. Porque recuerda que David fue ungido, pero no inmediatamente llegó a ser rey.
Recuerda que Abraham recibió una promesa, pero esa promesa no llegó de inmediato. Y estamos en los días donde queremos todo rápido, inmediato, instantáneo. Pero Dios nos está recordando el fundamento y cómo nuestra vida puede ser reformada a partir de ese fundamento. La palabra de Dios no necesita ser actualizada, es nuestro corazón que necesita actualizarse con el mensaje de la palabra, que es eficaz. Es un mensaje vivo, es un mensaje que transforma día tras día nuestros corazones. Y puede que tú te sientas agotado, dejando una temporada difícil. Puede que estés orando y no estés viendo los resultados. Pues te regalo 5 puntos que tú puedes anotar. Y anotando estos puntos, lo podrás verificar. Verificándolo, lo podrás medir. Y midiéndolo, podrás constatar tu avance. Yo te garantizo, óyeme bien, te garantizo, de que si tú te sientas en la mesa de la reflexión y verificas todo lo que Dios ha logrado en tu vida en este año 2024, te vas a dar cuenta que más han sido las bendiciones que las frustraciones y las dificultades. Pero no lo estamos midiendo. Y al no medirlo, no podemos verificar cuánto hemos avanzado. Cambiaste tu casa, pero eso se conjugó con tantas pruebas que pasó a un segundo plano, no lo estás disfrutando. Recibiste una promoción laboral, un reconocimiento profesional, pero se conjugó con un correo que no estabas esperando y eso te amargó el momento y no estás disfrutando esa bendición. Estamos tan concentrados en los compromisos y dificultades que estamos perdiendo de perspectiva la obra del Señor. Todos somos pasibles de que esto nos pase. Y para poder mantenernos con gozo y no ministrar la presencia del Señor con cargas y tristezas, sino con gozo de corazón, lo primero que tenemos que hacer es aprender a orar con fe. Orar con fe es declarar la palabra creyendo que Dios es suficiente para suplirlo. Cuando tú y yo oramos por fe, es que sabemos que en medio de nuestra situación, por más difícil que sea la prueba, Dios es más grande. Como dice esa alabanza, tú eres grande, mucho más grande que la montaña que tengo frente a mí, más grande que el mar que tengo que cruzar, más grande que la dificultad que me ha tocado. Tú llenas mi soledad, tú suples mi vacío, tú atiendes mi corazón. Y cuando tú y yo oramos con fe, vemos una respuesta poderosa del Señor. Esto yo no puedo tratarlo como algo aprendido, sino que es algo que tengo que tratarlo como algo que estoy viviendo, como una experiencia continua de mi relación con Dios. Número 2, debemos honrar el liderazgo. Esposo, honra a tu esposa. Esposa, honra a tu esposo. Iglesia, reconoce tu liderazgo. El liderazgo tiene que reconocer la iglesia. En el lugar de trabajo tenemos que reconocer a los compañeros. Recuerda que no son súbditos, empleados, son colaboradores. Míralos con gracia, con amor y serás retribuido. Porque el Señor le dice al colaborador, considera a esa persona que está supervisándote y trabaja para él como si fuera para mí. Y al líder, el Señor le dice, no abuses del que está bajo tu supervisión. El Señor provoca ese balance saludable para que nuestra vida pueda estar enfocada y ver buenos resultados. Número 3, debemos ganar almas. Porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. Aunque usted no diga amén. Las personas que tienen la capacidad de conquistar corazones para Cristo están manifestando que Dios le ha dado sabiduría para ganar almas.
Tuve la bendición de disfrutar una experiencia maravillosa como la mujer samaritana. Conocí a Jesús en mi transición de tercero a cuarto de bachillerato. Yo no tenía ninguna doctrina en mi mente, pero yo siempre anotaba todo lo que el pastor decía que me llamaba la atención. Un día mi pastor me vio anotando y se acercó y se sentó conmigo y me dice, ¿qué tú anotas? Y me llamó a mí la atención lo que a él le llamó la atención. Y yo tenía mi Biblia con su forro y yo ponía las hojas dentro en la parte de atrás y las anotaba por fecha y todos los mensajes y oía los mensajes de la radio. Cuando él me hizo la pregunta, yo le enseñé, mire, estos son los mensajes que usted o los demás hermanos invitados predican y por fecha, yo se lo enseñé. Y me dice él, mira qué interesante, parece que Dios te ha dado el llamado de la enseñanza. Y él cogió, me enseñó su Biblia, muy parecida, del mismo tamaño, la abrió y me enseñó que él tenía las hojas igual que yo, marcadas, y la escribía y todo, y las ponía en la parte de atrás. Él no se sentó y me dijo, yo hago esto así. Fue algo natural. Yo lo recibí como una confirmación, me emocioné, me sentí contento. Y recuerdo que después de eso, él me invitó a una reunión que tuvo con los líderes. Yo recién llegado a la iglesia, pero él sintió invitarme, me llevó incluso con él en su vehículo, fue hablando conmigo, fue de mucha bendición para mi corazón. Esto me dio la oportunidad, que es al punto que quería llegar. A través de ese conocimiento, yo lo comencé a compartir en la hora de descanso, de receso, en el colegio. Y sabes que llegó un momento que mi aula de clases se llenaba de mis compañeros y de otros cursos. Y ellos iban a recibir la enseñanza. ¿Y tú sabes cuándo se acabó la enseñanza? Cuando en un momento yo estaba predicando y una joven endemoniada comenzó y se activó y comenzó a llorar y a temblar. Ellos se asustaron. Entró la maestra de religión y me miró directamente y me dijo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Yo dije, predicando. ¿Pero qué tú le hablaste que la alteraste así? Digo yo, no, yo solamente estaba hablando de Juan 3:16 y ella comenzó a moverse. Yo no le hice nada. Me prohibieron predicar en el colegio. Pero ¿sabes qué? Los compañeros me dijeron, pues entonces llévanos donde tú te congregas. Y allí se congregó 1, 2, 3, 4, 6 compañeros del colegio. O sea, no que la visitaron, porque muchos la visitaron, pero 6 se quedaron allí congregándose. 3 de ellos viven en otros lugares del mundo, se siguen congregando, y los otros 3 que se quedaron en el país son líderes en las congregaciones donde están. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En estos días, Ashley me invitó a una actividad que había en el Botánico y me encontré con uno de ellos. Y me gocé porque sigue creciendo, ha seguido desarrollándose su fe. Y qué bueno cuando nosotros podemos ser ganadores de almas. Y así día tras día nosotros tenemos que mantenernos en ese mismo sentir. Número 4, debemos adorar al Señor con pasión. Es importante que adoremos a Dios con pasión. ¿Por qué? Porque en la alabanza hay liberación, hay sanidad, hay restauración y hay respuesta de Dios para nuestra vida. Nosotros lo vemos a diario, pero a veces nos acostumbramos tanto a la atmósfera en la cual estamos que dejamos de ver lo maravilloso de la presencia de Dios. La mayoría de los pastores y líderes cristianos confirman que cuando tienen mucho tiempo en la fe, sucede algo. Se pierde lo que algunos han definido como la actitud de asombro. Esa actitud de asombro se compromete. Cuando dejamos de decir en la presencia de Dios, tú sí eres grande, wow, Señor, qué maravilloso. Cuando comparten un testimonio y se nos salen las lágrimas, o cuando vemos que Dios sana a una persona y nos alegramos, como que nos volvemos insensibles. Pero no es que algo malo nos ha poseído, es que hemos perdido la actitud de asombro y por eso la Biblia nos
exhorta a no perder el primer amor. La iglesia de Filadelfia, aunque había sido muy bombardeada, el Señor le dijo, nunca dejaste, abandonaste mi palabra, te mantuviste firme. Y por eso el Señor no la reprendió. Y la iglesia de Filadelfia le dijo que había una puerta abierta para ella y que a pesar de que esa sinagoga, el Señor dice, la de Satanás, se había levantado contra ella, no iba a prosperar. Así que aunque tú y yo tengamos oposición, esa oposición no va a prosperar contra nosotros porque el Señor es quien nos guarda. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Por eso tenemos que adorar con pasión. Y número 5, debemos servir con excelencia. Todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo excelente. Iván siempre dice, hay una sola forma de hacer las cosas y es hacerlas bien. Eso es lo que conoce el Hijo de Dios. Esto es lo que debe aprender la hija de Dios. Hay una sola manera en la cual nosotros podemos vivir nuestra vida y es con excelencia, porque si yo oro con fe, honro el liderazgo, reconozco a lo que Dios ha puesto en una posición de liderazgo, si yo me dedico a ganar almas, si yo adoro con pasión y sirvo con excelencia, entonces esto evidencia que estamos enfocados. Esto evidencia enfoque espiritual, cercanía con Dios. Esto habla de que mi actitud de asombro no se ha comprometido y que yo sigo apasionado por el Señor, el mismo Señor que un día yo conocí. Pero ¿sabes qué? Lo más triste es ver una persona que conoce a Dios sin pasión por Él. Esto es lo más triste, es lo más desgarrador, porque es una persona que dejó de disfrutar el camino. Es una persona que no se ha dado cuenta que su vida va en piloto automático, que su vida no está experimentando el crecimiento y el desarrollo que debería experimentar. Y ahora yo quiero complementar, o más que complementar, desvelar el pasaje que motiva todo esto que acabo de compartir contigo. Quiero que me acompañes a Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 13, donde Josías, a sus 8 años, hereda un reino. Oiga bien, Josías tenía la edad de mi hijo Matías. Imagínense que un jovencito como Matías, con 8 años, recibe el reinado que le hereda su padre, el cual no hizo lo correcto a los ojos del Señor. Se desvió tras la vanidad, la idolatría, y marcó el pueblo con este pecado funesto, destructivo, del cual Dios nos advierte a todos que debemos huir. Debemos huir de la idolatría. Debemos resistirnos a la vanidad. Entonces este jovencito, con apenas 8 años, llamado Josías, recibe el gran compromiso de ser rey. Fue cuidado hasta los 20, donde los ancianos entendieron que podía ya asumir el nivel de compromiso total de sus labores como rey. Inmediatamente él asume su reinado. La Biblia nos muestra que él hizo todo a su alcance para mantener el orden de Dios en Israel, un reino que se había dividido y que le había tocado a él toda esa carga espiritual en contra de su propósito. Resulta que una de las cosas que se había perdido en el pueblo, para sorpresa de todos nosotros, era la palabra de Dios. Imagínate que Israel estaba sin brújula. Y dice la Biblia que cuando el liderazgo se desenfoca, el pueblo se desenfrena. El pueblo estaba fuera de control. A tal punto de que la palabra de Dios no existía. Estaba perdida. Los niños crecían, las generaciones avanzaban, los reinos iban y venían en ese lapso y la palabra de Dios no se predicaba ni siquiera en el templo.
Y en el proceso de restauración encontraron el libro. Y cuando comienzan a leerlo, incluyendo los sacerdotes, lo que dicen es: Dios mío, pero estamos haciendo todo mal. Estamos haciendo todo al revés. Tenemos que hablar con Josías. Josías había sido instruido para agradar a Dios y él hacía lo posible. Entonces un día llevaron el libro que encontraron y mira lo que sucedió. Segunda de Reyes 22:13. Cuando él lo lee o escucha parte del contenido, le dice a sus líderes: vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró. Pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo todo lo que dice que debemos hacer. Que el Señor añada gracia a su palabra. Fíjate que inmediatamente Josías reconoce la palabra de Dios. En él surge una necesidad, una urgencia de que se estudie el libro para que se pueda enseñar al pueblo. Y para que el pueblo, al ser instruido, pueda cambiar. Josías estaba promoviendo una reforma. Y aunque tenía el deseo en el corazón, no se lograba establecer la reforma, porque lo que marca la diferencia en la vida de un ser humano es el conocimiento de Dios. Hasta que la luz de la palabra del Señor no alumbra nuestro corazón, no somos nosotros conscientes de nuestros delitos y pecados y estamos condenados. Y es el sentir que experimentó Josías cuando escucha esas palabras y le dice a los líderes: vayan al pueblo, busque quien interprete lo que dice aquí, quien nos explique, consulten, hablen con el Señor para que Él se revele a nosotros, porque hemos encontrado un tesoro. Él sintió lo mismo que David cuando dijo: mejor la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Tú y yo sabemos que el salmo más extenso es el 119 y cada uno de sus versículos se encarga de destacar la grandeza de la palabra de Dios. Mejor la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y David estaba enamorado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios era su inspiración. Y lo inspiró de tal manera que participó en uno de los sistemas de reforma espiritual, política, social de su pueblo más impactantes de la historia. Porque llevó una nación a ser un imperio y una referencia incluso para nosotros en nuestros días. Hemos visto surgir y caer muchos imperios, pero la influencia de todos, en su gran mayoría, se ha diluido en el tiempo y solamente quedan algunos rastros. Pero fíjate que el impacto espiritual, político, social, que tuvo el reino de David no tiene comparación. ¿Por qué? Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa gracia sobrenatural no era casual, era producto de su pasión por la palabra. En el momento que tú y yo nos apasionamos por la palabra de Dios, todo cambia. Nuestra condición espiritual cambia, nuestra visión de la vida cambia, nuestra relación con los demás cambia. Todo comienzo a verlo y a experimentarlo de una manera diferente. Y lo más delicado es lo que dice Josías.
no estamos haciendo todo lo que Dios dice que debemos hacer. Porque hasta este momento el pueblo había aprendido cosas acerca de Dios y estaba replicando lo que había aprendido, pero no estaba viviendo una relación con Dios. Esto era parte de su vocabulario, de sus rituales, pero no había una comunión íntima con Dios. Por eso lo primero que el rey dice, consulten. Y tú y yo en este día tenemos que asumir el compromiso de hacer una consulta seria de la condición de nuestro corazón, pero a la luz de la palabra como espejo, en el cual tú y yo podemos contemplarnos y verificar cómo vamos. La palabra de Dios es un espejo, y en ese espejo tú y yo nos vemos tal como somos. Y al considerar nuestra condición, podemos darnos cuenta que nos falta. Podemos darnos cuenta que no está bien. Podemos darnos cuenta que hemos descuidado. Si cada cosa en nuestra vida está en su lugar. Y como hijos de Dios tenemos que aprender a consultar al Señor. Y esa consulta es a través de su palabra. Y este es el primer paso de una reforma. Ya yo te di 5 pasos para iniciar una vida enfocada en la voluntad de Dios. La oración, honra del liderazgo, ganancia de almas, adoración con pasión y servicio con excelencia. Pero todo esto se materializa cuando yo consulto la palabra del Señor y en ella encuentro lo que hacía falta en mi vida. Como un rompecabezas que a simple vista no tiene sentido y todas sus fichas están separadas, el Señor comienza a darle sentido a mi vida, propósito a mis procesos, ayuda en mis necesidades, fortaleza en mi debilidad, sustento en mi necesidad, porque yo comienzo a hacer todo lo que Dios dice que debo hacer. En pocas palabras, lo que Josías le está diciendo al pueblo es: necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos una transformación en la cual el Señor esté presente. ¿Tú sabías que más del 95% de los cristianos tiene que reconocer que el Señor no está en su agenda? Más del 95% tiene que reconocer que el Señor no está en su agenda. El Señor es parte de su rutina, pero no de su agenda. En su agenda está todo menos Dios. Si no, haz un ejercicio de fe y cuando estés en casa más calmado, verifica cuál es tu agenda. Y te vas a dar cuenta que Dios no está en la primicia de tu mañana, que Dios no está en tu agenda del día y que al cerrar lo que quieres es un tiempo para ti donde tampoco está Dios. Los mensajes son demasiado largos, las alabanzas repetitivas y los tiempos de oración agotadores. No sabemos lo que es un ayuno, no sabemos lo que es una vigilia y nuestros hijos mucho menos. Estamos posiblemente, sin querer acusar a nadie, como el pueblo de Israel cuando Josías lo encontró, practicando lo que habían aprendido, pero sin ningún tipo de relación con Dios. Por eso Job, cuando es confrontado por el Señor, dice: de a oídas, pero ahora él estaba, dice la Biblia, adorando a Dios, cubriendo a sus hijos, pero lo hacía a partir de lo que había oído, pero no necesariamente de lo que estaba viviendo, experimentando. Entonces, Dios utilizó todas esas circunstancias para revelarle a Job lo que estaba sucediendo en su corazón. Y Job, como Josías, experimentó un despertar, no un avivamiento,
porque un avivamiento es un proceso de algo que había muerto y vuelve a renacer, a surgir, a manifestarse. Pero cuando es una experiencia nueva, es una experiencia diferente, es un despertar. Lo que vivió Job fue un despertar. Y ese despertar lo llevó a reconocer su necesidad de Dios. Tú y yo necesitamos una renovación espiritual. No importa lo que conozcamos, sepamos, lo que hayamos hecho en Cristo. Hay muchas cosas nuevas que esperan por nosotros. Y lamentablemente Dios no ha estado en nuestra agenda. Hemos aprendido lo que un cristiano hace. Pero Dios quiere que vivamos lo que un cristiano vive. Por ejemplo, el cristiano está en una constante renovación espiritual. Aunque usted no diga amén. Constantemente tenemos que experimentar esa renovación espiritual que impulse nuestro llamado, nuestro propósito. Un cristiano también manifiesta sanidad en sus heridas. Fíjate lo que es un cristiano que vive una experiencia constante con el Señor. El Señor sana sus heridas. Ese cristiano manifiesta dependencia, no preocupación. Ese cristiano aprende a santificarse. Y entonces, y no antes, experimentamos esa plenitud de vida en Cristo. Para finalizar, yo quiero hablarte de la santificación. ¿Por qué la santificación es importante? Porque la santificación pone al cielo en marcha a favor nuestro. Dice Josué capítulo 3, verso 5, que Dios le dijo al pueblo, purifíquense para que mañana los pueda bendecir con grandes maravillas entre ustedes. ¿Cuál fue la condición que Dios puso? La purificación. Y el pueblo lo entendía, porque a través de Moisés se había dado la ley, y la ley le ordenaba a los sacerdotes que entraran en un ritual de purificación, con muchos elementos. Pero el más importante de todos es que el sacerdote tenía que aprender a lavar su vida con agua pura y verse al espejo para así considerar la condición de su corazón. Y cuando nos paramos en el espejo de Dios, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que el Señor nos revela? Cuando tú y yo estamos en ese espejo de Dios, ¿qué contemplamos? ¿Estamos viendo el progreso y la obra de Dios en nuestra vida? ¿O estamos viendo estancamiento? ¿O vemos tristeza? ¿O vemos una situación de salud irremediable sin ningún tipo de propósito? Recordemos que en el pueblo de Dios habían personas enfermas, incluso algunas habían muerto. Y una de las razones que expresa la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 11 es que las personas se estaban acercando a Dios sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y eso, en vez de beneficiarlo, lo estaba enfermando. Y dice el apóstol Pablo, entre ustedes hay muchos enfermos, incluso algunos han muerto. Esto es una revelación. Y el apóstol explica, ¿por qué? Porque ustedes están acercándose a la mesa del Señor sin discernir el cuerpo, la sangre de Cristo, su sacrificio. Y nosotros, con mucha naturalidad, en muchas ocasiones, nos acercamos a Cristo, estamos en la vida cristiana sin discernir lo que estamos haciendo.
Y esa falta de discernimiento, esa dejadez, nosotros creemos que estamos cumpliendo con Dios porque por lo menos estamos. Y el Señor dice, yo no quiero que por lo menos estés, yo quiero que me conozcas. Porque a través de ese conocimiento van a suceder 4 cosas que tú y yo necesitamos hoy. No importa la posición o la escala que estemos ocupando delante de Dios con respecto a nuestro servicio. Yo quiero que atesores esto, porque una vida renovada por el Espíritu, que está conectada con la presencia de Dios, es la vida que experimenta la sanidad del Señor en su hogar. Es la vida en la cual Dios trae sentido de compromiso con la obra, con su propósito. Cuando tú ves una persona involucrada con el Señor de todo corazón, detrás hay una renovación del Señor operando. Porque nosotros tenemos demasiados focos que nos distraen la atención de las cosas importantes. Demasiadas cosas. Política, noticias, diversión, entretenimiento, ofertas de todo tipo, que siempre van a luchar por nuestra atención. Y para tú y yo mantenernos cerca del Señor, necesitamos esa renovación constante. Se manifiesta a través de la sanidad. Nosotros queremos un hogar saludable, ¿sí o no? Cuando nosotros perdemos la salud de nuestro hogar, nosotros sentimos que la vida se nos viene abajo, aún lo tengamos todo. Yo te lo explico con una experiencia que tuve el día de ayer. Todo estaba bien, yo estaba contento, estaba motivado, estaba enfocado, estaba en Dios, escuchando alabanza. Mi hijo Andrés, que parece que él piensa que es Indiana Jones, se lanzó desde la cuna a la cama de su hermano Matías. Estaba solo y nosotros solamente oímos el ¡plá! Se partió la boca, estaba botando sangre por la nariz. En un momento, si ustedes se fijan en él ahorita, él anda así porque parece que tiene un dolor en el cuello, algo muscular. A mí se me fue la vida abajo. Y me dice Jamie, pero tranquilízate. ¿Qué pasa? Y yo, no. Que pase lo que tenga que pasar, hombre. La vida perdió su color, su sentido, porque yo lo que quería era saber si había sucedido algo peor. Cuando en nuestro hogar nosotros somos sacudidos, cuando nuestros hijos son sacudidos, nosotros sentimos que se nos va la vida. Ya todo dejó de tener valor, sentido, propósito, sea con nuestros padres, nuestros hijos, en el hogar, en la familia. Por eso, la renovación espiritual empieza con la obra de sanidad del Señor en nuestro núcleo familiar. Porque el Señor sabe que si nuestro hogar está en orden, todo lo demás va a funcionar. Aunque usted no diga amén. Número 2, el Señor trae sentido de compromiso. Y usted y yo comenzamos a hacer todo lo que habíamos descuidado, comenzamos a ver resultados, nos sentimos felices, porque el Señor se está moviendo en todo lo que hacemos. Pero hay de aquel que no tiene gozo en su corazón. Es como un címbalo que solamente hace ruido, pero no tiene armonía ninguna con la melodía celestial. Y Dios quiere que tú y yo estemos en esa armonía con su propósito. Y eso es una obra de la renovación espiritual. La tercera cosa que hace el Espíritu Santo es que trae un espíritu de restauración a tu vida. Esto es poderoso. Esto es profundo. Oiga, lo que le estoy diciendo es que cuando usted está lleno del Espíritu, todo el que está a su alrededor se alinea o sale disparado como un cohete. Porque usted es fuego. Fuego puro de la presencia de Dios. El que no está en Dios es como si encendiera una mecha y sale disparado, no lo soporta. Le molesta hasta que tú lo mires. Porque tú estás lleno del Espíritu. Dice Juan que Cristo, sus ojos son como llamas de fuego.
Usted se pudiera quedar mirando a Cristo hacia la cara. No, usted no puede mirar ese rostro lleno de la gloria del Señor. Ese rostro de nuestro Señor es sublime, es sobrenatural. Dice Juan que sus ojos brillaban como llama de fuego. Y cuando ese Señor se refleja en nosotros, su brillo, su gloria, el que no está en Cristo no lo soporta. Pero aquel con el cual Dios tiene propósito se enciende. Entonces, cuando tú y yo estamos llenos del Señor, somos portadores de un espíritu de restauración. El hijo que estaba enfermo se sana, la hija distraída se enfoca, el perdido se salva. Todo se ordena al ritmo del reino del Señor. Y por último, y lo más maravilloso, es que el Señor trae unidad de propósito en todo lo que hacemos. Todo tiene sentido, todo encaja. Todo lo experimentamos de una manera diferente. Si tú quieres que tu vida deje de ser una carga pesada y pueda experimentar todo lo que hemos hablado, tenemos que acercarnos a Dios de todo corazón y pedirle esa renovación espiritual. No podemos conformarnos. No podemos decir, estoy en una mala racha y punto. No puedo conformarme y decir, esto nos pasa a todos. No, eso es una mentira del enemigo que quiere que tú pienses que lo mal está bien. Pregúntele a los apóstoles en la palabra. Llame a Pedro y pregúntele si su vida era una carga pesada. Su vida era una experiencia renovadora constante. Y cuando se tambaleaba, le aparecía un Pablo que le decía, ¿qué tú haces haciendo lo que no conviene? Como lo confrontó el apóstol Pablo. Le dijo, no estés judaizando, que tú sabes que Cristo nos sacó de ahí. Por eso el apóstol Pedro hablaba de Pablo diciendo que era un hombre de discernimiento espiritual que hablaba cosas profundas y difíciles de entender. Hermano, el que estaba cerca de Pablo o se alineaba o como Bernabé salía corriendo hasta que Dios lo ponía en riel. Ese es el fuego del Señor que tiene que arder en nuestros corazones. Tú y yo tenemos que entrar en ese propósito, mantenernos en ese propósito si ya estamos allí. Porque es lo que el Señor quiere que tú y yo veamos en este tiempo. El Señor tiene sanidad para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé lo que posiblemente tú has padecido en estos días, pero esa carga pesada se tiene que ir en el nombre de Jesús. Sí, la tuvimos, la manejamos todos, pero el Señor te dice hoy, vengo renovando tus fuerzas y te hago portador de un espíritu de restauración para que como Josías saques a luz lo que estaba oculto y brille mi gloria donde quiera que yo te mueva, donde quiera que yo te coloque. Espíritu de restauración es lo que el Señor está provocando en nuestros corazones. Sanidad para los hogares. Si tu hogar necesita esa sanidad del cielo, esa fortaleza del cielo, pues prepárate, porque el Señor hoy te llena con su espíritu para que tú veas esa renovación espiritual en tu vida, para que disfrutes de la unidad de propósito en todo lo que está aconteciendo a tu alrededor y para que tengas compromiso con la obra. En el nombre de Jesús, yo te pido que cierres tus ojos. En una ocasión, un hombre de íntima comunión con Dios había caído en ese letargo espiritual del que hablamos hace un momento y había perdido su actitud de asombro. Resulta que en medio de su vacío, de su dolor, él estaba caminando a la orilla del mar, tratando de
entender el vacío que estaba experimentando su corazón. Te estoy hablando de un hombre de íntima y profunda relación con Dios, pero que había entrado en una crisis espiritual. No se sentía bien en casa, no se sentía bien en ningún lugar, sirviendo no se sentía bien. Y estaba en esta difícil situación. En esa caminata, una tarde muy hermosa, él logra ver un niño que estaba jugando a la orilla del mar. Y sintió curiosidad y se acercó. Y se dio cuenta que el niño había cavado un hoyo y con su cubetita iba al mar, tomaba agua y volvía al hoyo y la echaba. Iba al mar, buscaba agua, venía al hoyo y le echaba. Usted sabe lo que este hombre vio. Vio una acción infructuosa, porque cada vez que echaba el agua en el hoyo, en la orilla del mar, el agua se filtraba. Y es como si ese niño estuviera haciendo un trabajo infructuoso. Y él, creyéndose conocedor de todo, se rió y se acercó al niño y se puso de rodillas al lado de él y le dijo: ¿acaso no te das cuenta que tú no puedes introducir todo ese mar en ese hoyito? Y el niño lo miró y le dijo: ¿y tú no te has dado cuenta que nunca vas a poder meter a Dios en esa cabecita? Fue una experiencia muy íntima con Dios, porque quiero que sepas que cuenta este hombre que ese niño desapareció. Y posiblemente tú y yo hemos estado durante mucho tiempo tratando de entender cosas, meter cosas en nuestra cabeza, encajar cosas que nunca van a encajar, que solamente Dios las puede llenar, que solamente Dios las puede completar. Quizás hoy te identificas con este hombre y llegas a la misma conclusión que nos presenta el libro de Jeremías. A través del profeta, el Señor nos dice que muchos de nosotros somos como cisternas rotas, que tratamos de llenarla, pero al fin y al cabo todo se echa a perder. Y si tú y yo nos hemos sentido así, es porque necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos una reforma, donde el Señor selle la cisterna de nuestro corazón y no haya más grietas. Durante estos últimos años tú has estado perdiendo negocios, perdiendo dinero, perdiendo tu casa lentamente, poco a poco, perdiendo la familia, perdiendo la fe, perdiendo tu comunión con Dios, y estás andando por la orilla de la vida buscando sentido a todo lo que acontece y nada logra encajar. Porque nuestro trabajo no es entender lo que Dios está haciendo, sino recibir
lo que Dios nos está dando. Nuestro propósito tiene que ser obedecerle y entenderle en su propósito, recibir su propósito. Así que ahí donde estás, yo te invito a que le digas: Señor, renueva mi espíritu. Renueva el espíritu de mi mente. Transforma la calidad de mi fe. Tú me has probado como oro, me has afinado como plata. Me has pesado y me has procesado, pero hazme un obrero aprobado, un obrero tuyo, un hijo tuyo, un hacedor de milagros a través de la restauración, un hacedor de milagros a través del compromiso, un hacedor de milagros a través de la sanidad. Un hacedor de milagros a través de la unidad. Este llamado a la renovación espiritual es para ti y para mí. Y si tú lo recibes, yo te invito a que ahí donde estás, te pongas de pie. Y puedas extender tu corazón al Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.